Imaginen esto, llevé el celular de mi yerno, Ricardo, a reparar con urgencia en plena madrugada. La pantalla, una ventana negra y congelada, parecía guardar secretos que me robaban el sueño. Él, con esa sonrisa, que ya no me convencía, me dijo que no me molestara, que él iría después. Pero yo, con la intuición de una mujer de 67 años, sabía que ese aparato era la llave de mi inquietud. Al entregárselo a don Beto, el técnico, le pedí que lo revisara a fondo, sin saber que esa simple petición cambiaría mi vida para siempre. Unas horas después, la voz de don Beto al teléfono sonó como una sentencia. Señora, tiene que salir de esa casa ahora. ¿Por qué? ¿Qué había encontrado en el teléfono de Ricardo que me ponía en peligro inminente? ¿Una caída? ¿Papeles? ¿Un plan contra mí? La vida de doña Elena, viuda, jubilada, en su propia casa en Puebla, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla legal y emocional. Si tú, como yo, crees que la sabiduría de la edad es la mejor defensa, dale me gusta a este video y suscríbete para saber cómo se desenmascaró a esta serpiente en el hogar. Doña Elena, 67 años, costurera jubilada y dueña de mi vida. Estaba a punto de confrontar la verdad más oscura sobre mi yerno. Doña Elena, ya no se esfuerce tanto. A su edad, una caída puede ser definitiva. Esas palabras las había pronunciado mi yerno, Ricardo, justo ayer por la tarde, mientras yo subía con cuidado a una silla para alcanzar una olla de barro que guardaba en lo alto de la alacena. Lo dijo con una sonrisa, con esa sonrisa que, últimamente, me ponía la piel de gallina. Pero lo peor no fue la frase, sino la forma en que me miró después, como si estuviera calculando algo, como si estuviera esperando algo terrible de mí. Yo soy Elena Navarro. Aunque todos me conocen como Doña Elena o Doña L, tengo 67 años de vida, todos vividos aquí, en mi querida Puebla, en el barrio de San Manuel. Fui costurera durante 35 años en la fábrica textil La Guadalupana, hasta que mis manos, ya cansadas por el tiempo, no me permitieron seguir más. Soy viuda desde hace ya 8 años, desde que mi amado Fernando, un hombre de 72 años y el amor de mi vida, se fue de un infarto repentino mientras disfrutaba de su café de la mañana. Tengo una única hija, Isabel, que es maestra de primaria, y tengo 2 nietos hermosos que son la luz de mis ojos, Camila de 14 años y Mateo de 10. Y lo más importante, tengo esta casa, el hogar que construimos mi esposo y yo, ladrillo por ladrillo, con el sudor de nuestro trabajo honesto. Jamás, ni en mis peores sueños, pensé que, a mis 67 años, iba a sentir miedo dentro de mi propia casa, el lugar que debería ser mi santuario. Pero algo ha cambiado en los últimos 6 meses, algo que no puedo explicar con palabras, pero que siento en lo más profundo de mis huesos. Es una sensación fría, como la de una serpiente que se arrastra silenciosamente en la oscuridad. Ricardo lleva 8 años viviendo en mi casa. Él y mi hija, Isabel, se mudaron aquí cuando mi Fernando falleció porque yo me había quedado sola, y Daniela, mi hija, insistió en que no era bueno que viviera sin compañía. Al principio, todo era armonía. Ricardo era un hombre amable, respetuoso, y siempre estaba dispuesto a ayudarme con las cosas pesadas o las reparaciones menores del hogar. Él trabaja como supervisor en una constructora, aunque, siendo honesta, nunca lo he visto llegar con las manos sucias o con ropa de trabajo. Siempre impecable, con su camisa perfectamente planchada y ese perfume caro que usa, que inunda la casa al llegar. Pero, como les digo, hace aproximadamente 6 meses, la atmósfera empezó a enrarecerse y las cosas cambiaron. Ricardo comenzó a hacerme preguntas que, al principio, me parecieron normales, propias de un yerno que se preocupa por su suegra. Mamá L, ¿usted ya tiene testamento hecho? Mamá L, ¿dónde guarda las escrituras originales de la casa? O la más insistente de todas, mamá, ¿ha considerado seriamente vender esta casa tan grande y comprarse un departamento más pequeño? Algo más fácil de mantener a su edad. Yo, confiada e ingenua, le contestaba con total naturalidad, sin pensarlo demasiado, porque creía que su interés era genuino y lleno de afecto. Hoy, ya no estoy tan segura de mi ingenuidad. Mi casa es grande, y lo admito. Tiene 3 recámaras, 2 baños completos, sala, comedor, cocina amplia y un pequeño patio trasero donde tengo mis macetas. Mi Fernando y yo la compramos hace 40 años, cuando Isabel, nuestra hija, era apenas una bebé en brazos. La pagamos con un gran sacrificio, mes tras mes, durante 20 largos años. Es mi propiedad. Está a mi nombre legalmente y pago el predial religiosamente cada año con mi pensión de la fábrica de anoche. Justo después de la cena, sucedió algo que me dejó completamente sin dormir. Yo ya estaba acostada en mi cuarto, pero no podía conciliar el sueño, un problema de insomnio que me persigue desde que enviudé. Serían como las 11 de la noche cuando escuché a Ricardo salir sigilosamente de su habitación. Pensé que iría al baño, pero no fue así. Escuché sus pasos muy lentos dirigirse hacia la sala.
Después, su voz, hablando bajito, casi un murmullo. Estaba al teléfono con alguien. Me levanté de la cama, sin hacer el menor ruido, y entreabrí mi puerta apenas 1 centímetro. La luz interior de la sala estaba apagada, pero la luz de la calle, que se filtraba por la ventana, me permitía ver su silueta, una sombra nerviosa. Ricardo caminaba de un lado a otro, hablando en voz baja, casi susurrando palabras que me irritaron el alma. Ya te dije que sí, pero necesito más tiempo. Ella no sospecha absolutamente nada. En 2 semanas, máximo 3. Sí, ya sé que es urgente. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. ¿De qué demonios estaba hablando? ¿Quién era la persona que no sospechaba nada? ¿Era yo? Escuché la frase que me taladró el alma. Los papeles están casi listos, no te preocupes, nadie va a darse cuenta de esto. Confía en mí. Después de esa frase, colgó. Se quedó ahí, parado en la oscuridad, durante unos segundos eternos, como si estuviera meditando cada una de sus palabras. Luego, regresó a su cuarto sin más. Yo cerré mi puerta muy despacio y me metí a la cama con el corazón en la garganta. ¿Papeles? ¿Qué clase de papeles? ¿Por qué hablaba a escondidas en plena madrugada, a esa hora tan inusual? No pude dormir en toda la noche. Me quedé mirando fijamente al techo, dándole vueltas a todo, a las preguntas que me había hecho sobre la casa, a sus comentarios extraños sobre mi salud, a esa llamada nocturna, a la forma en que me miró con el alma vacía cuando me mencionó lo de la caída. Todo, absolutamente todo, empezaba a tomar una forma que me desagradaba profundamente. El amanecer llegó, y con él, la mañana. Me levanté temprano, como lo hago siempre, con la misma rutina de años. Isabel y mis nietos ya estaban en la cocina, desayunando. Mi hija se veía cansada, con unas ojeras muy marcadas. ¿Dormiste bien, mi hija?, le pregunté con la voz dulce de madre mientras le servía café. Ella solo asintió, sin ganas. Camila y Mateo estaban en sus propios mundos. El celular, la tableta, como todos los jóvenes de ahora. En ese momento, Ricardo llegó a la cocina, ya vestido para irse al trabajo. Buenos días, dijo con esa sonrisa que ya no me parecía ni remotamente genuina. Buenos días, Ricardo, le respondí con voz grave. Se sirvió su café y se sentó a la mesa, sacando su celular del bolsillo. Empezó a presionar la pantalla con fuerza. Maldito teléfono, masculló entre dientes. Su trabó otra vez. No puede ser. Tengo juntas importantes hoy. Necesito mi teléfono urgentemente. Isabel, mi hija, lo miró con un cansancio que iba más allá del sueño. Llévalo a reparar con don Beto en el mercado. Él es rápido y te lo arregla en menos de 1 hora. Ricardo le respondió con frustración, no tengo tiempo para eso. Tengo que estar en la obra a las 7:30 en punto. Algo en mi cabeza hizo un clic ensordecedor. No sé si fue mi instinto maternal, la intuición de mujer vieja o simplemente una curiosidad incontrolable. Pero de repente, me escuché a mí misma decir, con una calma que me sorprendió, yo te lo llevo. Ricardo, don Beto es amigo mío desde hace muchos años. Te lo arregla rápido si voy yo en persona. Ricardo levantó la vista de su teléfono muerto. Me miró fijamente. Era esa misma mirada que me calcula, que me mide, que piensa cosas que yo no podía descifrar. Se quedó callado durante unos interminables segundos. No se moleste, señora. Yo puedo ir más tarde, me dijo, aunque su tono denotaba una falsedad absoluta. No es ninguna molestia, hijo. Además, yo no tengo nada urgente que hacer en la mañana. Te lo traigo arreglado antes del mediodía, no te preocupes. Vi cómo apretaba la mandíbula, como sus dedos se tensaban alrededor de la taza de café que tenía en la mano. Pero, para su mala suerte, mi hija, Isabel, intervino en el momento exacto. ¡Ay, mamá, qué bueno! Así Ricardo no pierde tiempo. Gracias. Ricardo no tuvo más remedio que aceptar. Dejó el teléfono sobre la mesa del comedor con mucha más fuerza de la necesaria, lo que resonó en el silencio. Bueno, gracias, señora Elena, dijo con una voz forzada. Y sin despedirse, se fue a trabajar. Isabel recogió los platos sucios y se fue con los niños a la escuela. Me quedé sola en la casa, como todos los días, pero esta vez la sensación era diferente. Esta vez tenía el teléfono de mi yerno en mis manos. Lo miré, ahí, apagado, muerto, un simple aparato negro. Pero algo dentro de mí me decía que ese teléfono guardaba respuestas. Respuestas a las preguntas que me quitaban el sueño, respuestas a esa sensación de peligro que me perseguía en mi propio hogar. Me puse mi suéter, guardé el teléfono con cuidado en mi bolsa de mano y salí de la casa, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. El mercado de San Manuel está a solo 4 cuadras. Don Beto, mi amigo, tiene su local de reparación de celulares desde hace más de 15 años. Es un hombre bueno, honesto, de esos que ya quedan muy pocos en el barrio. Yo le cosí los uniformes escolares a sus 3 hijos cuando todavía trabajaba en la fábrica. Nos tenemos confianza, una confianza que ha crecido con los años. Caminé despacio por las calles de mi barrio, saludando a los vecinos de siempre, doña Clara, que barría su banqueta, don Toño, que abría su tiendita de abarrotes. Todo parecía normal, todo parecía tranquilo, pero dentro de mi pecho había un huracán de ansiedad.
cuando llegué al mercado. Busqué el local de Don Beto entre los pasillos llenos de frutas y verduras frescas. Lo vi detrás de su mostrador con sus lentes de aumento puestos, absorto reparando otro teléfono. Levantó la vista y, al verme, sonrió con calidez. «Doña Elena, qué milagro verla por aquí», me dijo. «Buenos días, Don Beto. Necesito un favor, urgente», le respondí. Saqué el teléfono de mi yerno de mi bolsa y se lo entregué. Él lo tomó, lo examinó y me preguntó con curiosidad, ¿de quién es? ¿Qué le pasa? «Es de mi yerno, Ricardo. Se trabó la pantalla y lo necesita usar hoy para su trabajo», le expliqué. Don Beto conectó el aparato a su computadora y empezó a revisarlo con su herramienta. «Déjeme ver qué tiene. ¿Se lo arreglo rápido o prefiere que lo reviséis bien a fondo?» Y ahí, en ese instante decisivo, sin saber por qué, sin entender de dónde salían esas palabras, le dije algo que cambiaría mi destino: «Revíselo bien, Don Beto. Reváis todo, absolutamente todo lo que tenga que revisar». Él me miró con una curiosidad nueva, pero asintió con seriedad. «Como usted diga, doña. Pase por él en unas horas, yo le llamo». Salí del mercado con las manos vacías y el corazón lleno de una mezcla extraña de miedo y esperanza. Había dado el primer paso de mi propia investigación. Ahora solo quedaba esperar el resultado. Lo que yo no sabía era que ese simple teléfono estaba a punto de revelarme cosas que nunca, jamás, debía haber descubierto en mi propia casa. Volví a mi casa caminando despacio, sintiendo el peso de algo que todavía no podía nombrar, pero que me oprimía el pecho. Las calles de San Manuel estaban tranquilas esa mañana. El sol apenas comenzaba a calentar el asfalto y los comerciantes abrían sus negocios como lo hacían todos los días. Todo parecía normal, pero yo, en mi interior, ya no me sentía normal en lo absoluto. Al llegar, cerré la puerta con llave y me quedé parada en la sala, mirando alrededor de mi propio hogar. Esta sala, donde mi Fernando y yo pasamos tantas tardes viendo la televisión, riendo juntos. Este comedor, donde celebramos los cumpleaños de Isabel. Estas paredes que vieron crecer a mis nietos. De repente, todo me parecía distinto, como si la casa misma me estuviera susurrando secretos oscuros que yo no quería escuchar. Me dirigí a la cocina para prepararme un té de manzanilla. Buscando un poco de calma, mis manos temblaban un poco al poner la tetera en la estufa. No sabía si había hecho bien en dejarle el teléfono a Don Beto. No sabía qué esperaba encontrar realmente. Tal vez nada, tal vez yo solo era una vieja paranoica que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero entonces, recordé la llamada de la noche anterior. La voz de Ricardo, susurrando en la oscuridad. «Los papeles están casi listos. Nadie va a darse cuenta». Y ese comentario escalofriante sobre mi salud, a su edad, una caída puede ser definitiva. No, no eran fantasmas. Algo grave estaba ocurriendo. Me senté a la mesa de la cocina con mi té humeante y traté de pensar con claridad. Ricardo había estado extraño en los últimos meses, eso era innegable. Estaba más atento conmigo, pero de una forma que no se sentía natural. Como cuando alguien es amable por conveniencia y no por un cariño sincero. Me preguntaba constantemente sobre la casa, sobre mis documentos importantes, sobre mi salud. ¿Ya fue al doctor, mamá L? ¿Se siente realmente bien? ¿No ha pensado en hacer ejercicio, caminar un poco? Las personas mayores necesitan cuidarse mucho más. Y mi hija, mi pobre Isabel, la había notado más callada, más triste y distraída. Cuando le preguntaba qué le pasaba, siempre me daba la misma respuesta: «Nada, mamá. Solo estoy cansada por el trabajo y los niños». Pero yo la conozco mejor que nadie. La parí, la crié, sé perfectamente cuando algo la está devorando por dentro. ¿Estaría ella enterada de todo el plan o sería otra víctima inocente en este oscuro juego, al igual que yo? Las horas pasaron lentamente, arrastrándose una tras otra. Limpié la casa como todos los días, pero mi mente estaba muy lejos. En el mercado, en el local de Don Beto, en ese teléfono negro que guardaba quién sabe qué secretos aterradores. A las 11 de la mañana en punto, mi celular personal sonó. Era Don Beto. «Doña Elena, ¿puede venir al mercado?». Su voz sonaba seria, diferente, como la de alguien que acaba de ver algo que no debería. «¿Ya quedó el teléfono?», pregunté, sintiendo que mi estómago se apretaba como un nudo. «Sí, ya quedó. Pero necesito hablar con usted a solas, urgentemente». Colgó antes de que pudiera preguntar cualquier otra cosa. Me quedé ahí parada con el teléfono en la mano, sintiendo como el miedo empezaba a trepar por mi espalda como una araña fría y venenosa. Me puse mi suéter otra vez y salí de la casa casi corriendo. 4 cuadras nunca me habían parecido tan largas y llenas de ansiedad. Cuando llegué al mercado, Don Beto me estaba esperando discretamente en la entrada de su local. Me hizo una seña con la cabeza para que pasara y, de inmediato, cerró la cortina de metal a medias, algo que nunca hace a esa hora, lo que me alertó aún más. «¿Qué pasa, Don Beto?». «Me está asustando», le dije con la voz temblorosa. Él se pasó la mano por la cara, revelando su nerviosismo. Ese hombre, de unos 50 años, curtido por la experiencia y que ha visto de todo en su negocio,
Se veía visiblemente incómodo. Doña Elena, siéntese, por favor. Necesito que esté tranquila. Me senté en la pequeña sillita de plástico que tiene para los clientes. Él se quedó de pie, con las manos metidas en los bolsillos. Cuando usted me trajo el teléfono, me dijo que lo revisara bien, que revisara todo, ¿cierto? Sí, por supuesto, respondí. Él me miró a los ojos y preguntó sin rodeos, ¿Usted sospecha algo de su yerno? Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué me pregunta eso, don Beto? Don Beto suspiró profundamente, sacó el teléfono de Ricardo de su bolsillo y lo puso sobre el mostrador. Porque encontré cosas, doña. Cosas que no sé si usted debería ver, pero si usted ya sospecha algo, entonces tal vez sí necesita saberlo todo. ¿Qué cosas, don Beto? Se aclaró, por favor, inquirí, sin aliento. Mire, yo reparo teléfonos, es mi oficio, y parte de mi trabajo es hacer respaldos de la información antes de repararlos por si algo sale mal o se pierde un archivo, me explicó con detalle. Cuando hice el respaldo del teléfono de su yerno, el sistema empezó a recuperar archivos borrados, mensajes de texto que él eliminó, fotos que él pensó que había borrado para siempre. Sentí que me faltaba el aire para respirar. ¿Y qué decían esos mensajes? Dígame ya. Don Beto me miró con una mezcla de pena y gran preocupación. Hablaban de su casa, doña, de las escrituras de su propiedad, de hacer algunos trámites urgentes. ¿Qué clase de trámites? Pregunté con la voz apenas audible. Él no respondió inmediatamente. Se dio la vuelta y buscó algo en su computadora. Luego, me mostró la pantalla. Era una conversación de la aplicación de mensajería, WhatsApp. Los mensajes eran de hace solo 2 semanas. Ya conseguiste las copias de las escrituras. El otro contacto, sin nombre, respondía, sí, ya las tengo. Y luego, la frase que me hizo temblar, y ella afirmó sin darse cuenta, a lo que Ricardo respondía, todavía no, pero va a firmar. Solo necesito el momento correcto para que no sospeche. Leí esas palabras 1, 2, 3 veces. Mi cerebro se negaba a procesar la magnitud de la traición. Ella, habla de mí, ¿verdad? Pregunté, esperando que me dijera que no. Don Beto asintió despacio. Hay más mensajes, doña, muchos más. Hablan de un notario público, de documentos importantes, de convencerla a usted de firmar algo. ¿Firmar qué? ¿Qué voy a firmar? Insistí, desesperada. No lo dice específicamente, me dijo, haciendo una pausa dramática. Pero hay una foto, doña. Una foto nítida de las escrituras originales de su casa. Él las fotografió sin que usted lo supiera. El mundo entero empezó a girar a mi alrededor. Ricardo había fotografiado las escrituras de mi casa, la casa que construí con mi Fernando, la casa que está legalmente a mi nombre y que tanto me costó. Don Beto, ¿me está diciendo que mi yerno está planeando robarme mi casa? Pregunté, y la palabra robarme me quemó la boca. No lo sé con certeza, doña, pero lo que sí le puedo asegurar es que está planeando algo y no es nada bueno ni legal. Me quedé callada, tratando de respirar, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Quién es la otra persona? ¿Con quién está hablando en esos mensajes en clave? El contacto está guardado solo como G, me explicó don Beto. No hay nombre completo, pero sea quien sea, está ayudando a su yerno con este plan. ¿Hay más? ¿Hay más mensajes comprometidos? Pregunté, con una sed de verdad. Don Beto dudó. Sí, pero doña Elena, no sé si. Enséñemelos todos, por favor. Necesito verlo con mis propios ojos. Él me miró a los ojos por un largo segundo y debe haber visto mi determinación porque asintió. Me enseñó más mensajes, conversaciones enteras que Ricardo había borrado meticulosamente, pero que don Beto había recuperado, gracias a su software especializado. Y con cada mensaje que leía, sentía como la rabia y una ira profunda empezaban a reemplazar el miedo inicial. La otra persona escribió, la vieja está cada día más débil. Y Ricardo respondió, perfecto. Mientras más frágil esté, más fácil será el trámite. Y después, la pregunta que heló mi sangre, ¿cuánto tiempo más? 2 o 3 semanas. Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas. La vieja. Así me llamaba a mis espaldas, la vieja. Y esa frase, mientras más frágil esté, más fácil será. Más fácil para engañarme. Para robarme la casa de mi vida. Lo que me aterraba más, algo mucho peor que no podía ni imaginar. Don Beto, dije con una voz que yo misma no reconocí, era la voz de una guerrera. Necesito copias de todo esto, de todos los mensajes, de todas las fotos. ¿Puede hacerlo por mí? Sí, puedo, pero... Doña, esto es muy delicado, es evidencia. Si su yerno se da cuenta de que, usted sabe, no se va a dar cuenta. Yo voy a actuar como si nada hubiera pasado. Pero necesito esas copias. Y necesito tiempo para pensar con calma qué voy a hacer para defenderme. Don Beto sacó una pequeña memoria USB de un cajón bajo su mostrador. Voy a copiar todo aquí, doña, pero guárdela bien, ¿me entiende? En un lugar donde nadie, y digo nadie, la encuentre, ni su yerno. Mientras él trabajaba en la computadora, yo me quedé ahí sentada.
mirando el teléfono negro de Ricardo sobre el mostrador. Ese aparato, un objeto inofensivo en apariencia, guardaba las pruebas irrefutables de su traición, de su plan criminal, de lo que fuera que estuviera tramando contra mí. 10 minutos después, Don Beto me entregó la memoria USB, ese pequeño dispositivo que contenía mi salvación. Aquí está todo, doña. Y por favor, tenga mucho cuidado. Si su yerno es capaz de planear esto, no sé de qué más pueda ser capaz para conseguir lo que quiere. Tomé la memoria USB y la guardé en el fondo de mi bolsa, junto con mi cartera. Luego, tomé el teléfono de Ricardo. Gracias, don Beto. No sabe cuánto le agradezco lo que ha hecho por mí. Es un ángel. ¿Qué va a hacer ahora?, me preguntó con genuina preocupación. Lo miré, con una nueva determinación en mi interior. Todavía no lo sé con exactitud, pero lo que sí sé es que Ricardo cometió un error muy grande. Un error de cálculo. Pensó que, por ser vieja, soy tonta o débil. Pensó que no me iba a dar cuenta de nada, pero se equivocó rotundamente. Salí del mercado con el teléfono en una mano y mi futuro, escondido, en la otra, en esa pequeña memoria USB. El sol ya pegaba fuerte, la gente caminaba, compraba, reía. Todo seguía igual para ellos. Pero para mí nada volvería a ser igual jamás. Ricardo quería jugar un juego peligroso. Pues bien, yo también sabía jugar, y él estaba a punto de descubrir que esta vieja todavía tenía colmillos afilados. Doña Elena se prepara para la guerra. Escondiendo la prueba crucial y regresando a la rutina, solo para ser confrontada por Ricardo, quien revela sus intenciones abiertamente. Llegué a casa con el teléfono de Ricardo en mi bolsa y un nudo en el estómago que no se iba ni con el recuerdo del té de manzanilla. Cerré la puerta y me recargué contra ella. Respirando hondo. Necesitaba calmarme, ordenar mis pensamientos y, sobre todo, pensar con claridad meridiana. Lo primero que hice fue ir a esconder la memoria USB que me había dado don Beto. No podía dejarla en cualquier lugar. Ricardo era un hombre listo, manipulador, y si estaba planeando todo esto, seguramente revisaba mis cosas cuando yo no estaba, buscando cualquier señal de debilidad o de que yo sabía algo. Fui a mi cuarto y busqué el lugar más seguro y absurdo que se me ocurrió. La escondí dentro de una caja de tampones viejos que guardaba en el fondo de mi closet, debajo de unas sábanas que ya no uso. Nadie, absolutamente nadie en esta casa, se atrevería a buscar ahí. Después de asegurar la prueba, saqué el teléfono de Ricardo y lo dejé sobre la mesa del comedor. Exactamente en el mismo sitio donde lo había dejado esa mañana. Tenía que actuar con total normalidad, tenía que fingir que no sabía absolutamente nada de su traición. Era la parte más difícil de toda la estrategia, pero vital. Me fui a la cocina y empecé a preparar la comida como lo hacía todos los días. Piqué jitomates, cebolla, chiles. Puse los frijoles a calentar en la olla. Mis manos hacían los movimientos automáticos de siempre, esos movimientos de cocinera experimentada, pero mi cabeza estaba en otra parte, muy lejos de los fogones. En esos mensajes, en esas palabras crueles, la vieja está cada día más débil. Mientras más frágil esté, más fácil será. ¿Qué era lo que planeaban exactamente? ¿Engañarme para que firmara algo? ¿Las escrituras de la casa, tal vez? ¿O hacerme creer que estaba firmando un documento médico inofensivo o algo del banco? Ricardo sabía que yo confiaba ciegamente en él, que firmaba lo que me ponían enfrente, sin leer mucho. Porque nunca en mi vida pensé que mi propia familia, la sangre de mi sangre, me haría tanto daño. Qué tonta e ingenua había sido. Qué ingenua. A la 1 de la tarde en punto. Escuché la puerta. Era Isabel, mi hija, regresando de la escuela. Entró a la cocina con su bolsa del mandado, como siempre hace los martes, y me dio un beso en la mejilla. Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu mañana?, me preguntó. La miré fijamente. Mi hija, mi única hija. Se veía cansada, con ojeras. El cabello recogido en una cola de caballo despeinada por el estrés. ¿Sabría ella lo que Ricardo estaba planeando? ¿O también la tenía engañada a ella, como a mí? Tranquila, mi hija. Fui al mercado y llevé el teléfono de Ricardo con don Beto. Le dije con una calma forzada. Sus ojos se iluminaron un poco con alivio. ¡Ay, qué bueno! ¿Ya quedó arreglado?, preguntó. Sí, ya está arreglado. Lo dejé en la mesa del comedor. Isabel fue a la sala y regresó con el teléfono, lo encendió. Revisó que todo funcionara correctamente. Perfecto. Ricardo va a estar contento. Tenía juntas importantes hoy, lo necesitaba urgentemente. Dejó el teléfono de nuevo en la mesa y empezó a sacar las cosas del mandado. Verduras, toties, leche. ¿Cómo van las cosas con Ricardo?, le pregunté, tratando de sonar casual mientras picaba la cebolla. Isabel se quedó callada por un momento, un silencio demasiado largo y revelador. Bien, mamá, todo bien, supongo, respondió con una falta de convicción total. No te veo muy convencida, mi hija. Ella suspiró, agotada.
Es que no sé. Últimamente está muy estresado con el trabajo en la constructora. Llega tarde, está de mal humor con todos, pero es normal, supongo. La construcción es un negocio complicado y lleno de presiones. Quise decirle todo en ese instante. Quise gritarle que su marido era un traidor que estaba planeando un fraude contra mí. Que yo tenía pruebas en una memoria USB escondida, pero me detuve justo a tiempo. Si le decía algo y ella, por lealtad o miedo, le avisaba a él. Todo mi plan se echaría a perder y yo estaría en un peligro mayor. Algo dentro de mí me decía que necesitaba esas pruebas intactas, que necesitaba saber más antes de hacer cualquier movimiento legal. ¿Y tú cómo estás, mi hija? Te veo cansada, demasiado agotada, le pregunté, cambiando el foco. Isabel se recargó en la barra de la cocina. Por un momento, por un instante fugaz. Pensé que iba a romper a llorar desconsoladamente. Estoy bien, mamá. Solo cansada, como dices, respondió, con los ojos vidriosos. Terminamos de preparar la comida juntas, en silencio. Un silencio que antes era cómodo, el silencio de la complicidad madre e hija. Y ahora se sentía pesado, lleno de cosas no dichas y secretos amargos. A las 6 de la tarde, Ricardo llegó a casa. Lo escuché desde la cocina. Ya llegué, dijo, y su voz sonaba extrañamente alegre y relajada. Como si nada estuviera pasando. Entró a la cocina y lo primero que hizo fue buscar su teléfono. Lo tomó de la mesa, lo revisó, deslizó el dedo por la pantalla con un aire de dueño. ¿Ya quedó arreglado?, preguntó, mirándome de reojo. Sí, ya quedó, respondí yo, sin mirarlo. Removiendo la olla de frijoles para no delatarme. Don Beto dice que solo era el software, ya lo arregló rápidamente. Vi de reojo como Ricardo revisaba el teléfono con más detalle del necesario. Abrió aplicaciones, revisó mensajes eliminados. Como si estuviera buscando algo que faltara. Mi corazón latía rápido, un tamborileo en mi pecho, pero mantuve mi cara tranquila, la mirada fija en la estufa, actuando mi papel de suegra servicial. ¿Todo bien con tu teléfono?, le pregunté. Sonando despreocupada, él levantó la vista y me regaló esa sonrisa, su arma secreta. Sí, todo bien. Gracias por llevarlo, mamá L. Mamá L, así me decía, con un cariño falso. Con esa sonrisa que ahora veía exactamente como lo que era, una máscara bien puesta para ocultar su maldad. De nada, hijo, le respondí. Se fue a bañar. Isabel puso la mesa, los niños llegaron de sus actividades, Camila de su clase de inglés, Mateo de fútbol. Cenamos todos juntos como una familia normal. Una postal de la felicidad falsa. Ricardo habló de su día, de una obra que estaba supervisando en el norte de la ciudad. Isabel habló de sus alumnos, los niños de la escuela, y yo me quedé callada la mayor parte del tiempo, observando cada detalle. Cada microexpresión. Observaba cómo Ricardo revisaba su teléfono entre bocado y bocado, observando cómo sonreía levemente cuando llegaba un mensaje de su cómplice G, observando cómo, cuando pensaba que nadie lo veía, su sonrisa desaparecía por completo y quedaba una expresión fría, calculadora, una mirada de lobo hambriento. Después de cenar, todos se fueron a sus cuartos. Yo me quedé limpiando la cocina, lavé los platos, sequé la estufa, barrí el piso. Trabajos que he hecho incansablemente durante 40 años en esta casa, mi casa. Estaba terminando cuando Ricardo regresó a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y se quedó ahí parado, viéndome, esperando el momento exacto. Mamá L, ¿puedo hablar con usted un momento, por favor? El corazón se me fue al piso, el momento del ataque había llegado. Claro, dime, le dije con una voz que logré mantener estable. Se sentó en una de las sillas de la mesa. Yo me quedé de pie, con el trapo de cocina en las manos, como un escudo. Verá, he estado pensando mucho últimamente, comenzó su discurso, su voz dulce e engañosa. Usted ya tiene 67 años de edad, ya trabajó mucho en su vida, ya se cansó lo suficiente. Y esta casa, mamá L, es muy grande, muy pesada de mantener para una sola persona. Aquí venía el golpe. Lo que fuera que estuviera planeando, estaba empezando a ejecutarlo, justo como en los mensajes. ¿A qué te refieres con eso, Ricardo?, pregunté, manteniendo la voz tranquila, sin mostrar mi rabia. Me refiero a que tal vez sería muy bueno considerar opciones diferentes, opciones que le hagan la vida mucho más fácil. Me dijo, inclinándose hacia mí con una mirada de falsa preocupación. Un departamento más pequeño, más moderno, en una zona con elevador. O incluso una residencia para personas mayores, de esas bonitas, donde la cuidan. Donde tiene compañía de gente de su misma edad. Cada palabra que salía de su boca era un cuchillo que se clavaba en mi alma, pero yo mantuve mi cara neutral, mi máscara de suegra inocente. ¿Una residencia? ¿Te refieres a un asilo para ancianos?, pregunté, forzando la duda. No, no un asilo, mamá L. Una residencia es muy diferente. Son lugares muy bonitos, muy cómodos y con muchas actividades. Yo conozco una aquí cerca, se llama Casa del Atardecer. Tiene jardines, actividades recreativas, enfermeras profesionales las 24 horas.
Usted estaría muy bien y segura ahí. Ya veo, dije despacio. Y sobre esta casa, mi casa. Bueno, si usted la vende, con ese dinero que es bastante, puede pagar la residencia por muchos años y aún le sobraría dinero. Podría vivir tranquila, sin preocupaciones económicas. Ahí estaba la verdad desnuda. Quería que vendiera mi casa, la casa que compré con mi Fernando, la casa que está legalmente a mi nombre. La casa que vale, según el último avalúo que hice hace 2 años, casi 3 millones de pesos. Es una idea interesante, Ricardo, dije despacio, saboreando cada palabra. Pero no sé, esta casa tiene muchísimos recuerdos importantes. Aquí crié a Isabel. Aquí están las cosas de mi Fernando. Ricardo sonrió de nuevo, esa sonrisa que ahora reconocía como veneno puro. Lo entiendo, mamá L. No es una decisión fácil, por supuesto que no. Pero piénselo muy bien, porque a su edad, mantener una casa así de grande es peligroso. Las escaleras, el patio, tantos cuartos vacíos. Una caída, un accidente doméstico, sería terrible e irreversible. Otra vez con el tema de la caída. Otra vez con la amenaza velada y sutil. Lo voy a pensar con calma, Ricardo, le dije, y la calma que proyectaba era mi mayor arma. Perfecto, me dijo. Y si quiere, yo la puedo acompañar a conocer la residencia mañana mismo si gusta. O podemos hablar con un notario para ver lo de la venta del inmueble. Tengo un amigo notario de confianza que nos puede ayudar. Hace todo rápido, sin complicaciones legales. Claro, su amigo notario, el mismo del que hablaban en los mensajes borrados. Seguramente el que iba a ayudarlo con los papeles. Está bien, déjame pensarlo unos días más, por favor, dije con firmeza. Ricardo se levantó y me puso una mano en el hombro. Sentí un asco profundo, como si me hubiera tocado una cucaracha. Tómese su tiempo, mamá L. Pero no mucho, ¿sí? Estas cosas es mejor hacerlas pronto, antes de que se compliquen. Se fue a su cuarto, dejándome sola. Yo me quedé ahí parada en la cocina, temblando de rabia contenida. Ya entendía el plan completo. Convencerme de vender la casa de mi vida. Llevarme con su amigo notario corrupto, hacerme firmar papeles que yo no entendería y después, ¿qué? Llevarme a esa residencia, o tal vez el plan era más oscuro, más definitivo. Esa noche, por tercera vez, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando, necesitaba ayuda urgente. Necesitaba a alguien que me asesorara legalmente, alguien que supiera de leyes, de documentos, de cómo protegerme de un depredador en mi propia casa. Necesitaba un abogado, y sabía exactamente a quién llamar. Doña Elena contacta al licenciado Solís. Le presenta las pruebas y trazan una estrategia de defensa, pero las advertencias de su abogado revelan un peligro aún mayor al día siguiente. Me levanté con una misión clara grabada en mi mente. No iba a dejarme vencer por Ricardo. No iba a ser la vieja tonta y débil que él pensaba que era. Pero tenía que moverme con extrema cautela, sin levantar la más mínima sospecha de mi conocimiento. Desayuné con la familia como si nada extraordinario hubiera pasado. Ricardo estaba de muy buen humor, silbando una melodía, mientras se preparaba su café. Isabel llevaba a los niños a la escuela. Todo parecía normal en la superficie, pero yo ya no veía las cosas de la misma manera. Cada gesto de Ricardo, cada palabra, cada sonrisa, todo me parecía profundamente falso y repugnante. ¿Mamá L pensó en lo que hablamos anoche? Me preguntó con su falso tono de preocupación, justo antes de irse al trabajo. Sí, lo estoy pensando seriamente, respondí con la calma de un lago. Perfecto. Avíseme en cuanto quiera ir a conocer la residencia. Yo la llevo personalmente, insistió. Asentí. Él se fue silbando esa misma canción molesta. Isabel salió con los niños y yo me quedé sola. Esperé media hora más para asegurarme de que nadie regresara por algo olvidado, el tiempo que tardaría Ricardo en llegar a su supuesto trabajo. Luego, saqué mi celular personal y busqué en mis contactos el nombre que necesitaba con urgencia, licenciado Gustavo Solís. El licenciado Solís había sido el abogado que me ayudó hace 8 años. Cuando mi Fernando murió, tramitó todo el papeleo de mi pensión, el acta de defunción, la sucesión de algunos bienes menores. Es un hombre serio, profesional, de esos abogados de la vieja escuela que todavía tienen palabra y ética. Le marqué inmediatamente. Bueno, licenciado Solís, buenos días. Habla Elena Navarro, dije con voz firme. Doña Elena, ¿cómo está? Hace años que no sé nada de usted, me da gusto escucharla, me dijo con su tono formal. Bien, licenciado. Bueno, más o menos. Por eso lo llamo, necesito su ayuda profesional. Es urgente, le expliqué sin rodeos. Hubo una pausa de silencio del otro lado de la línea. ¿Qué pasó, doña Elena? Dígame, por favor. Necesito hablar con usted personalmente, de inmediato. ¿Puede recibirme hoy mismo en su oficina? Claro que sí, doña. Venga a mi oficina a las 11 de la mañana. ¿Se acuerda dónde es, en el centro de Puebla? Sí, perfectamente. Ahí estaré, licenciado. Muchas gracias.
Colgué el teléfono y me quedé un momento sentada en el comedor, mirando por la ventana. El cielo estaba nublado. Parecía que iba a llover, un reflejo de mi estado de ánimo. Me puse mi mejor vestido, el azul marino, que uso para las ocasiones importantes. Me peiné con cuidado, me puse mis aretes de perlas. Necesitaba verme respetable, seria, no como la vieja débil que Ricardo pensaba que era. Tomé mi bolsa, metí la memoria USB que me dio don Beto y salí de la casa. El despacho del licenciado Solís quedaba en el centro de Puebla, a como media hora en autobús. Hacía mucho tiempo que no iba al centro y la gente, el bullicio, los vendedores ambulantes, todo me abrumó un poco. Me bajé en la parada de siempre y caminé 2 cuadras hasta el edificio viejo, donde está su oficina. Subí las escaleras despacio. Segundo piso, puerta 203. Toqué y escuché su voz grave, adelante. Entré. El licenciado Solís estaba detrás de su escritorio, lleno de papeles, carpetas y libros de leyes. Es un hombre de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y lentes gruesos. Se levantó cuando me vio y me saludó de mano con respeto. Doña Elena, qué gusto verla. Siéntese, por favor. Me senté en la silla frente a su escritorio. Él se acomodó los lentes y me miró con atención, como un juez. Cuénteme, ¿qué la trae por aquí con tanta urgencia? No supe por dónde empezar. Había tanto que decir, tanta traición que revelar. Respiré hondo, buscando el valor que me faltaba. Licenciado, creo que mi yerno, Ricardo, está tratando de robarme mi casa, mi patrimonio. Él frunció el ceño, su rostro se puso serio. ¿Cómo dice, doña? ¿Su yerno Ricardo? Creo que está planeando algo ilegal para quedarse con mi casa. Tengo pruebas contundentes. Saqué la memoria USB de mi bolsa y la puse sobre el escritorio como si fuera una bomba. El licenciado la miró, luego me miró a mí con extrañeza. ¿Qué hay ahí dentro? Mensajes, conversaciones que él borró de su teléfono, pero que logré recuperar. Habla sobre las escrituras de mi casa, sobre un notario corrupto, sobre hacerme firmar documentos engañosos. No sé exactamente qué está planeando, pero sé que no es nada bueno, licenciado. El licenciado Solís conectó la memoria USB a su computadora. Empezó a leer los archivos en silencio, concentrado en la pantalla. Yo lo miraba, tratando de adivinar sus pensamientos en su rostro. Vi cómo sus cejas se levantaban de la sorpresa, cómo fruncía los labios, cómo su expresión se ponía cada vez más seria, más preocupada. Pasaron 10 minutos que se sintieron como horas eternas. Finalmente, se quitó los lentes, se frotó los ojos cansados y me miró directamente. Doña Elena, esto es muy grave. Muy grave. Estos mensajes hablan claramente de falsificación de documentos, de engaño, de posible fraude patrimonial en grado de tentativa. Esta parte donde dice, mientras más frágil esté, no me gusta nada en absoluto. Suena que están esperando que usted esté vulnerable física o mentalmente para actuar con mayor rapidez y que no se dé cuenta. Le conté lo que había pasado la noche anterior. Anoche me atacó con su discurso, me dijo que vendiera la casa, que me fuera a una residencia de ancianos, que él tiene un notario amigo que puede ayudarme con los papeles urgentemente. El licenciado se inclinó hacia adelante, su mirada era penetrante. ¿Y usted qué le dijo, doña? Que lo iba a pensar unos días más, respondí con orgullo. Perfecto. No haga nada todavía. No firme nada, ¿me entiende? Nada. Ni siquiera si parece un documento inofensivo, porque estos casos de fraude patrimonial operan de esa manera. Le ponen enfrente papeles que parecen una cosa, pero son otra completamente distinta. Le dicen que está firmando un permiso médico de rutina o una actualización del testamento, pero en realidad está firmando la transferencia de la propiedad a nombre de Ricardo o de un tercero. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Pueden hacer eso de forma legal, licenciado? Si tienen un notario corrupto coludido, sí. Y por estos mensajes, parece que sí lo tienen, doña Elena. ¿Qué hago entonces? Dígame qué debo hacer para protegerme. El licenciado Solís se recargó en su silla, pensando por un largo momento. Primero, necesito verificar el estado de las escrituras de su casa en el registro público. Asegurarme de que todavía están a su nombre y que Ricardo no ha hecho ningún movimiento sin su conocimiento. Segundo, necesito que me traiga todas sus escrituras originales, su identificación oficial, cualquier documento importante que tenga. Los vamos a resguardar aquí en mi despacho, en una caja fuerte. Después vamos a esperar y a dejar que su yerno siga con su plan, pero ahora nosotros vamos a estar preparados. Vamos a documentar todo, cada conversación, cada papel que le ponga enfrente, cada movimiento que haga, y cuando trate de ejecutar su fraude, lo vamos a agarrar con las manos en la masa y no podrá escapar. ¿Es seguro que me quede en la casa, licenciado?
¿No es peligroso para mí?, pregunté, sintiendo que el miedo regresaba. Él me miró con una seriedad que me heló la sangre. Doña Elena, le voy a ser franco y claro. No sé qué tan peligroso es su yerno, pero estos mensajes me preocupan seriamente, especialmente los que hablan de que usted esté frágil o débil. Necesito que me prometa algo, y es vital para su seguridad. No se quede sola con él si puede evitarlo. No acepte comida ni bebida que él prepare o le ofrezca. No vaya a ningún lado con él sin avisarme antes. Si en algún momento, por mínimo que sea, siente que está en peligro real, inminente, llame al número de emergencias primero y a mí después, sin dudarlo. Las manos me temblaban. Hasta ese momento, mi miedo se centraba solo en la casa, en perder mi patrimonio. No había considerado que Ricardo pudiera hacerme daño físico. Pero ahora, escuchando al licenciado, entendí que tal vez el peligro era mucho mayor, más oscuro y violento. ¿Cree que me quiere matar, licenciado?, pregunté, y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El licenciado Solís suspiró. No lo sé, doña. Espero que no. Pero lo que sí sé es que hay que tomar todas las precauciones necesarias para protegerla. ¿Tiene familia, alguien más aparte de su hija y nietos? Tengo una prima en Cholula, Clara. Somos muy cercanas desde niñas. Bien, quiero que le avise a ella lo que está pasando. Que haya alguien más enterado de la situación, por si acaso ocurre algo inesperado. Asentí, sintiendo como el miedo se mezclaba con una determinación de hierro. ¿Cuánto me va a costar todo esto, licenciado? Sé que es un caso complicado, pregunté, sacando mi cartera. Él negó con la cabeza y me miró con una sonrisa sincera. Usted me ayudó mucho cuando mi esposa estaba enferma, ¿se acuerda? Le cosió sus batas de hospital sin cobrarme un solo peso. Este caso lo llevo yo sin costo, doña Elena. Es mi forma de agradecerle. Se me llenaron los ojos de lágrimas conmovida por su nobleza. Gracias, licenciado. No me agradezca todavía, doña. Esto apenas empieza, la guerra está por iniciar. Pero le prometo que vamos a proteger su patrimonio y si su yerno está cometiendo un delito, va a pagar por ello ante la ley. Salí del despacho con una mezcla de alivio y terror profundo. Ya no estaba sola, tenía un defensor. Pero la guerra apenas comenzaba y el enemigo estaba en mi propia casa. Doña Elena regresa a casa para poner en práctica la estrategia, solo para ser interceptada por Ricardo en un momento de vulnerabilidad. Posteriormente, confronta a su hija, quien finalmente revela su propio sufrimiento. Regresé a casa con la cabeza más clara sobre el plan a seguir, pero el corazón más pesado que nunca. El licenciado Solís me había dado instrucciones precisas: actuar con normalidad, no levantar la más mínima sospecha, documentar todo lo que Ricardo hiciera o dijera y, sobre todo, no quedarme sola con él si podía evitarlo. Cuando llegué, la casa estaba vacía. Miré el reloj de pared, 12:30 del mediodía. Isabel todavía estaría en la escuela hasta las 2 de la tarde. Los niños hasta las 3. Y Ricardo, supuestamente, estaría en la obra supervisando. Fui directo a mi cuarto y saqué del closet la caja de zapatos donde guardaba mis documentos más importantes, esos tesoros de papel. Las escrituras originales de la casa, mi acta de nacimiento, la de matrimonio con Fernando, el acta de defunción de mi esposo, mi credencial del INE. Todo lo que el licenciado me había pedido. Lo saqué con cuidado, lo metí en una bolsa de tela de esas que se usan para las compras y lo escondí de forma temporal en el fondo de mi armario, detrás de la ropa de invierno. Mañana, sin falta, los llevaría al despacho del licenciado Solís para que estuvieran a salvo. Estaba guardando la bolsa cuando escuché la puerta de entrada principal abrirse. Se me heló la sangre en las venas. ¿Quién había llegado a esta hora? Salí de mi cuarto y vi a Ricardo en la sala, quitándose los zapatos como si nada. «Ay, mamá L, qué bueno que está aquí, justo la buscaba», dijo con esa sonrisa falsa que ya me provocaba náuseas. Salí temprano de la obra, aprovechando un hueco. Quería aprovechar para hablar con usted, es urgente. Mi estómago se apretó. ¿De qué quieres hablar, Ricardo? ¿De lo que platicamos anoche?, le pregunté, fingiendo inocencia. ¿La residencia, la venta de la casa? Mire, de hecho, hablé con mi amigo el notario, el licenciado Martínez, y me dijo que si usted quiere, hoy mismo podemos ir a su oficina, solo para que conozca las opciones que tiene, sin ningún compromiso legal. Es solo información, mamá L. No, no tan rápido. Esto estaba pasando demasiado rápido, más de lo que el licenciado Solís había previsto. Ricardo, te dije que lo iba a pensar seriamente. No te apures, le dije con voz firme. Lo sé, mamá L, por eso quiero que conozca las opciones. Así puede pensar mejor, con información completa y real. Se acercó a mí, demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal. Es por su bien, de verdad. Usted ya no debería vivir sola en una casa tan grande. Es peligroso para su edad. Ahí estaba otra vez, la palabra clave, peligroso. No vivo sola, Ricardo, vivo con ustedes y con mis nietos. No estoy sola, le respondí con calma. Bueno, sí, pero durante el día está sola muchas horas. ¿Y si le pasa algo, mamá L?
¿Y si se cae de las escaleras? ¿Y si se siente mal y no hay nadie cerca para ayudarla a tiempo? Cada palabra sonaba como preocupación paternal, pero yo ya sabía la verdad fría y cruel que se escondía detrás de esa máscara. Estoy bien, Ricardo. No necesito. Me interrumpió de golpe. Además, pensé que le gustaría saber que la residencia Casa del Atardecer tiene habitaciones muy bonitas y con lo que vale esta casa. Usted podría pagar años de renta ahí, vivir tranquila, sin preocupaciones. ¿Y ustedes? Isabel y los niños, ¿dónde vivirían si yo vendo la casa? Pregunté, poniendo mi trampa. Ricardo sonrió. Esa sonrisa de lobo, a punto de devorar a su presa. Nosotros nos arreglamos. Podemos rentar un departamento más pequeño o comprar algo por la zona. No se preocupe por nosotros. Estaremos bien. Claro, no me preocupe. Mientras él se quedaba con mi dinero, con el fruto de 40 años de mi vida. Déjame pensarlo unos días más, por favor. Es una decisión muy grande y me agobia. Vi cómo su sonrisa se tensaba, como sus ojos se endurecían por un segundo de furia antes de volver a suavizarse con falsedad. Está bien, mamá L, pero no tarde mucho, ¿sí? Estas oportunidades no duran para siempre y la residencia tiene lista de espera, son muy solicitadas. Se fue a su cuarto, molesto por mi resistencia. Yo me quedé ahí parada, temblando de rabia e impotencia. Necesitaba salir de esa casa. Necesitaba respirar aire puro lejos de él. Tomé mi bolsa y salí. Caminé sin rumbo fijo por el barrio durante casi una hora, tratando de calmar la tormenta interna. Pasé frente a la casa de Clara, mi vecina de toda la vida. La vi en su jardín regando las plantas. Doña Elena, qué sorpresa. ¿Cómo está? Me preguntó con una sonrisa. Clara tiene unos 50 años, es maestra jubilada, viuda como yo, sin hijos. Nos conocemos desde hace más de 20 años. Es de las pocas personas en este barrio en quien confío de verdad con los ojos cerrados. Hola, Clara, le respondí. Ella me miró con atención, su sonrisa se borró. ¿Está bien, doña Elena? Se ve pálida, como si hubiera visto un fantasma. No sé por qué, tal vez por el cansancio, tal vez porque necesitaba decirle a alguien, las palabras simplemente salieron solas como una confesión. No, Clara, no estoy bien en absoluto. Ella dejó la manguera en el suelo y se acercó a la reja de metal. ¿Qué pasó? Pase a mi casa. Vamos a tomar un café, que el mío está recién hecho. Entramos a su casa. Me senté en su sala, mientras ella preparaba el café en la cocina. Cuando regresó con 2 tazas humeantes, me miró, esperando mi relato. Cuénteme, doña Elena, ¿qué es lo que la tiene así de angustiada? Y le conté, no todo, no el plan legal completo, pero sí lo suficiente para que entendiera la gravedad. Le conté sobre los mensajes borrados en el teléfono de Ricardo, sobre su plan para que yo vendiera mi casa, sobre el notario corrupto, sobre el licenciado Solís. Clara escuchaba con los ojos cada vez más abiertos de la incredulidad. No puede ser posible. Ricardo, ese hombre que siempre se ve tan educado, tan correcto en el vecindario, él mismo. Es un lobo disfrazado, le confirmé con dolor. ¿Y Daniela, su hija, sabe de este plan malvado? No lo sé, Clara. No creo. O al menos, quiero creer con todas mis fuerzas que no, le dije, y mi voz se quebró. Clara tomó mi mano con fuerza, brindándome apoyo. Doña Elena, esto es muy grave. Usted no puede seguir viviendo en esa casa. No es seguro ni por un minuto. Lo sé, pero si me voy, él va a sospechar inmediatamente. El licenciado Solís me dijo que actúe normal, que deje que Ricardo siga con su plan para poder atraparlo en el acto. ¿Y si le hace daño antes de que puedan atraparlo? ¿Y si acelera su plan violento? Me preguntó, la misma pregunta que me quitaba el sueño. Por eso vine a hablar con usted, Clara. Necesito que alguien más sepa lo que está pasando realmente. Por si algo me llega a pasar a mí. Clara apretó mi mano con una promesa. No le va a pasar nada, doña Elena. Yo voy a estar pendiente, lo prometo. Y escúcheme bien. Si en cualquier momento, de día o de noche, usted siente que está en peligro real, inminente, viene corriendo a mi casa. No importa la hora que sea, mi puerta estará abierta. ¿Me escuchó con claridad? Gracias, Clara, eres un ángel, le dije, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Tiene copia de esas pruebas, de los mensajes que recuperó? Me preguntó con la sabiduría de una amiga protectora. Sí, las tiene el licenciado Solís en su oficina. Están a salvo. Y otra cosa, doña Elena, esto es muy serio, no coma ni beba nada que Ricardo le prepare o le ofrezca. Nada en absoluto. Se me revolvió el estómago de solo pensarlo. ¿Cree que podría envenenarme? No sé qué pensar, doña Elena, pero más vale prevenir que lamentar en estas situaciones, me respondió con seriedad. Pasé con Clara casi 2 horas. Hablamos, tomamos café y por un momento me sentí segura, protegida de la maldad que me rodeaba. Pero sabía que tenía que regresar a mi casa, tenía que seguir actuando mi papel de suegra confiada. Cuando volví, Isabel ya había llegado. Estaba en la cocina preparando la cena para todos. Hola, mamá. ¿Dónde andabas? Te busqué, me preguntó con desánimo. Fui a visitar a Clara, hace mucho que no la veía, le respondí. Isabel parecía triste, más triste que de costumbre. Se movía por la cocina como un autómata sin alma.
picando verduras sin ganas, con la mirada perdida. ¿Estás bien, mi hija? Te noto muy mal, le pregunté, con el corazón en la mano. Ella no me miró. Sí, mamá, estoy bien. Daniela, yo te conozco mejor que nadie. Sé cuando algo te pasa, sé cuando sufres, le insistí con toda la dulzura de madre. Mi hija dejó el cuchillo sobre la tabla, se quedó ahí parada, con las manos apoyadas en la barra de la cocina, y rompió a llorar en silencio. Mi hija, ¿qué tienes?, pregunté, acercándome a ella. No puedo, mamá, ya no puedo más con esta situación, me dijo, sin aliento. Me acerqué a ella y la abracé fuerte. ¿Qué es lo que no puedes, mi amor? Ricardo está muy cambiado. Ya no es el mismo hombre con el que me casé. El hombre que amé. Está obsesionado con el dinero, con la casa, con cosas que ya no entiendo ni me gustan. El corazón se me aceleró, su confesión me dio un poco de esperanza. ¿Qué cosas, mi hija? Cuéntame más. No sé, mamá. Tiene reuniones extrañas, llega tarde a casa, habla por teléfono a escondidas, casi susurrando, y cuando le pregunto algo, se enoja, me grita, me dice que no me meta en sus asuntos. Me trata como a una extraña. ¿Hace cuánto empezó todo esto, mi vida? Como 6 meses, mamá. ¿Desde qué? Desde que empezó a hablar de que vendieras la casa de la abuela. Ahí cambió todo. Así que Isabel no estaba en el plan malvado. Mi hija también era una víctima más de este depredador que tenía por esposo. Mi hija, él te ha dicho porque quiere que yo venda la casa con tanta insistencia. Isabel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Dice que es por tu bien, mamá, que ya estás muy grande para vivir aquí, que es peligroso. Pero yo no quiero que te vayas, mamá. Esta es tu casa. ¿A dónde irías sin mí? Quise decirle toda la verdad. Quise mostrarle los mensajes, contarle sobre el fraude, sobre el inminente peligro que corríamos. Pero algo me detuvo en el último segundo. Si Isabel sabía, tal vez confrontaría a Ricardo en un acto de rabia, y si lo confrontaba, él sabría que yo sabía la verdad. Y todo el plan del licenciado Solís se vendría abajo, exponiéndonos a un peligro mortal. No te preocupes, mi hija. No me voy a ir a ningún lado. Te lo juro. En serio, esta es mi casa, y aquí me voy a quedar hasta el final. Le dije con una certeza que la calmó. Isabel me abrazó fuerte, con el miedo en su cuerpo. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi hija, más que a mi propia vida. Doña Elena se enfrenta a la creciente presión de Ricardo. Contacta a su abogado para el siguiente paso, pero un error de cálculo la obliga a un escape de emergencia antes de la confrontación final y el desenlace legal esa noche. Durante la cena, Ricardo estaba inusualmente callado y serio. Me miraba de vez en cuando con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de frustración y cálculo. Los niños hablaban emocionados de la escuela. Isabel picaba su comida sin comer realmente, y yo trataba de mantener la calma, mi rostro como una máscara de hielo. Después de cenar, cuando todos se fueron a sus cuartos, me quedé un momento en la sala, sola. Miré esta casa que he habitado y amado durante 40 años. Cada mueble, cada cuadro colgado en la pared, cada rincón guardaba un recuerdo imborrable de mí, Fernando, de Isabel niña, de mis nietos creciendo. Ricardo no me la iba a quitar, no sin una guerra. Me fui a dormir con esa certeza, pero también con un miedo latente, porque la guerra ya había comenzado, y yo todavía no sabía qué tan peligroso era mi enemigo, ni hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Los siguientes 3 días fueron una tortura mental. Vivir bajo el mismo techo que Ricardo, sabiendo perfectamente lo que estaba planeando a mis espaldas, fingiendo que todo estaba bien, me estaba consumiendo por dentro, lentamente. Pero tenía que ser fuerte. Tenía que seguir al pie de la letra las instrucciones precisas del licenciado Solís. El jueves por la mañana, cuando todos salieron de casa a sus rutinas, aproveché para llevarle mis documentos importantes al despacho del abogado. El licenciado los revisó uno por uno con un cuidado de cirujano. Perfecto, doña Elena. Las escrituras están en orden y siguen completamente a su nombre. No han hecho ningún movimiento todavía en el registro público. Voy a poner una alerta inmediata para que si alguien intenta hacer algún trámite con esta propiedad, nos avisen de inmediato, sin demora. Eso se puede hacer legalmente, ¿verdad? Pregunté con alivio. Sí, es una medida de protección preventiva. Y también voy a solicitar un certificado de libertad de gravamen actualizado. Así nos aseguramos de que su casa no tiene ningún problema legal ni deuda que Ricardo pudiera usar. Me sentí un poco más tranquila. ¿Y ahora qué sigue, licenciado? Ahora esperamos, doña Elena, pero necesito que usted esté en alerta máxima. Si Ricardo le pide que firme algo, lo que sea, me avisa inmediatamente. No firme nada sin que yo lo reváis primero. Si insiste mucho, dígale que necesita pensarlo, que quiere consultarlo con su médico de cabecera. Invente lo que sea, pero no firme. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, Ricardo ya estaba y otra vez. Últimamente llegaba temprano con más frecuencia, como si estuviera vigilándome, esperando el momento de atacarme con su manipulación. Mamá L, qué bueno que llega. Mire, tengo noticias urgentes, me dijo. El estómago se me apretó de nuevo. ¿Qué noticias, Ricardo?
Hablé con el director de Casa del Atardecer. Le conté sobre usted y dice que hay un espacio disponible, pero solo por esta semana. Si no lo toma, se lo dan a otra persona en lista de espera. Es una gran oportunidad. Presión. Estaba tratando de presionarme para que tomara una decisión rápida y sin pensar. Ricardo, ya te dije que necesito pensarlo con calma. Ya lo sé, mamá L, pero es que no quiero que pierda esta gran oportunidad. ¿Qué le parece si mañana vamos a conocer la residencia? Solo a verla, sin compromiso de firma, insistió con esa persistencia que me desesperaba. Mañana es viernes. Tengo cosas que hacer y no puedo, le dije, buscando una excusa. ¿Qué cosas, mamá L? Yo la llevo en el coche en la mañana. Vemos la residencia y en la tarde está de regreso. 1 hora, máximo 2 de su tiempo. No podía seguir negándome sin levantar sospechas definitivas. Pensé rápido, muy rápido. Está bien, iré, pero quiero que vaya Isabel conmigo. No iré sola. Vi cómo su cara cambiaba por un segundo de frustración pura. No le gustó mi condición. Isabel trabaja los viernes, mamá L, me dijo, molesto. Puede pedir permiso. Si voy a tomar una decisión tan importante, quiero que mi hija esté ahí conmigo, apoyándome, le dije con firmeza inquebrantable. Ricardo apretó la mandíbula, sabiendo que había perdido esa batalla. Bueno, le voy a decir que pida permiso para el día. Esa noche, Isabel entró a mi cuarto antes de acostarse. Mamá, Ricardo me dijo que mañana vamos a ir a ver una residencia. ¿De verdad estás considerando irte de la casa? Me preguntó con lágrimas en los ojos. Me senté en la cama y le hice señas de que cerrara la puerta con llave. Cuando lo hizo, le hablé en voz muy baja, casi un susurro de miedo. Mi hija, necesito que mañana estés muy atenta a todo lo que digan, a todo lo que me pidan firmar, a todo lo que escuches. No te distraigas ni un segundo. ¿Por qué, mamá? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Me preguntó, asustada. No podía decirle toda la verdad, pero sí lo suficiente para que estuviera alerta. Solo confía en mí, Isabel, por favor. Y no me dejes sola ni un minuto con Ricardo ni con ningún notario. Prométemelo, por el amor de tus hijos. Isabel me miró con preocupación en sus ojos. Mamá, me estás asustando de verdad. Solo prométemelo, mi vida. Te lo prometo, mamá. El viernes amaneció gris y nublado. Ricardo estaba notablemente nervioso, lo noté enseguida. Se movía inquieto, revisaba su teléfono constantemente, buscando alguna confirmación. Isabel pidió permiso en su escuela y a las 10 de la mañana salimos los tres en el coche de Ricardo. La residencia Casa del Atardecer quedaba en las afueras de Puebla, en una zona que yo no conocía para nada. Era un edificio grande, pintado de amarillo, con jardines cuidados y rejas altas que parecían más de una prisión que de un hogar. Nos recibió un señor de traje pulcro que se presentó como el director. Señora Elena, bienvenida. Qué gusto conocerla por fin. Su yerno me ha hablado maravillas de usted, dijo con una sonrisa forzada. Me enseñó las instalaciones, cuartos pequeños pero limpios, un comedor común, una sala de televisión, un jardín limitado. Todo se veía demasiado bien, demasiado falso, como un hotel carcelario. ¿Y cuánto cuesta vivir aquí al mes? Pregunté sin rodeos. 15,000 pesos mensuales, señora. Incluye comida, cuidados médicos básicos y actividades recreativas, me respondió el director. 15,000 pesos. En un año, serían 180,000 pesos. Mi pensión era de apenas 8,000 al mes. No me alcanzaría para ni medio año a menos que vendiera mi casa. Es mucho dinero, director, dije, tratando de ganar tiempo. Ricardo intervino rápidamente. Pero mamá L, con la venta de la casa, usted puede pagar varios años sin problema. Tendrá una vida de reina. Ahí estaba otra vez la venta de la casa. Siempre volvía a eso. ¿Y después, Ricardo? Cuando se acabe el dinero, ¿qué haré? No se va a acabar tan pronto, mamá L. Y si se acaba, Isabel y yo la ayudamos, por supuesto, me mintió con un descaro impresionante. Mentiras. Todo eran mentiras calculadas. El director sonrió y puso el golpe final. Si gusta, podemos preparar el contrato de ingreso ahora mismo, aquí en mi oficina. Su yerno me comentó que tiene un notario amigo que puede ayudarla con la venta de su propiedad para facilitar el pago inmediato de la renta. Ahí estaba el notario. La trampa se estaba cerrando a mi alrededor. No voy a firmar nada hoy, dije firmemente, con la voz clara y sin temblar. Ricardo me miró con furia contenida. Pero mamá L ya tiene la oportunidad de... Dije que no, lo interrumpí. Si voy a tomar esta decisión, necesito tiempo para meditarlo. Es mi vida la que está en juego. Vi cómo Ricardo y el director intercambiaban una mirada rápida, una mirada de cómplices que me confirmó todo lo que ya sabía, estaban trabajando juntos en mi contra. Entiendo, señora Elena, dijo el director, forzando una sonrisa. Pero como le comentó su yerno, el espacio solo está disponible esta semana. Si se va la oportunidad. Pues si se va, que se vaya. No voy a apresurarme a tomar una decisión, respondí con la rabia dándome fuerza. Isabel, que había estado callada todo el tiempo, me apoyó. Mi mamá tiene razón. Es una decisión muy importante. Necesita tiempo para pensarlo bien.
Ricardo la fulminó con la mirada, con un odio que nunca le había visto. Daniela, no te metas en mis asuntos. ¿Cómo que no me meta? Es mi mamá y yo solo quiero lo mejor para ella. Es mi deber, respondió Isabel, defendiéndome. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo filoso. El director trató de suavizar las cosas. Bueno, no hay problema, señora Elena. Tómese su tiempo, pero no mucho, por favor. Salimos de ahí en un silencio sepulcral. En el coche, Ricardo iba manejando con las manos apretadas fuertemente en el volante. Isabel iba en el asiento de atrás, mirando por la ventana, y yo iba adelante, sintiendo cómo la rabia y la frustración de Ricardo llenaban el coche. No entiendo por qué es tan difícil para usted tomar una decisión. Mamá L, dijo de repente, rompiendo el silencio. Es por su bien. ¿No lo ve la oportunidad? Lo que veo es que me estás presionando con todas tus fuerzas, Ricardo, y no me gusta que me presionen de esta manera. Me da desconfianza, le dije con honestidad. No la estoy presionando, solo quiero que esté segura en un lugar seguro. Estoy segura en mi casa. No necesito nada más. Es mi hogar. El resto del camino fue en un silencio tenso. Un silencio cargado de amenazas no dichas. Cuando llegamos, Ricardo se encerró en su cuarto, dando un portazo que retumbó en toda la casa. Isabel me miró con preocupación. Mamá, ¿qué está pasando realmente? Ya no entiendo nada. Después te explico, mi hija, pero gracias por apoyarme y prometo que te contaré todo. Esa noche no cené con ellos. Me quedé en mi cuarto con la puerta cerrada, temblando. Escuché a Ricardo y a Isabel discutir a gritos en su habitación. No entendía las palabras exactas, pero los tonos eran claros. Él estaba furioso, fuera de sí, y ella me estaba defendiendo a capa y espada. A las 11 de la noche, cuando todo estaba en silencio, escuché pasos lentos en el pasillo, pasos que se detuvieron justo frente a mi puerta. Vi la sombra por debajo, la silueta de alguien parado ahí durante 30 segundos que parecieron una eternidad infinita. Luego, los pasos se alejaron lentamente. No dormí en toda la noche. Me quedé despierta con el corazón acelerado, preguntándome hasta dónde era capaz de llegar Ricardo, y temiendo descubrirlo a la mala. El sábado amaneció y yo seguía sin dormir. Me levanté temprano, con los ojos hinchados y el cuerpo cansado, pero con la mente más alerta que nunca. Algo había cambiado anoche, esos pasos frente a mi puerta, esa sombra esperando, calculando mi debilidad. Ricardo estaba perdiendo la paciencia, y eso me ponía en un peligro mortal. Doña Elena se enfrenta sin máscara a su yerno, forzando una huida que desemboca en un dramático intento de fraude. La ley interviene y la justicia prevalece, dando paso al mensaje final de la narradora. Salí de mi cuarto con extrema cautela. La casa estaba en silencio. Fui a la cocina para prepararme un café, mi único alivio, cuando escuché voces en el patio trasero. Me asomé por la ventana y vi a Ricardo hablando por teléfono, caminando de un lado a otro, gesticulando con la mano libre. No podía escuchar lo que decía, pero su lenguaje corporal era claro, estaba molesto, frustrado, al borde de la explosión. Después de unos minutos de tensión, colgó y se quedó parado ahí, mirando al suelo, con las manos en la cintura. Me alejé de la ventana antes de que me viera. Estaba sirviendo mi café cuando él entró a la cocina. Buenos días, dijo, seco y sin mirarme a los ojos. Abrió el refrigerador, sacó jugo de naranja, lo sirvió y se fue a la sala, sin decir una palabra más. El ambiente en la casa era tenso, pesado, como el aire antes de una tormenta de verano. Isabel bajó media hora después con los niños. Camila y Mateo iban a ir a casa de unos amigos. Mi hija se veía cansada, con la cara lavada, pero los ojos tristes, llenos de preocupación. ¿Dormiste bien, mi hija? Le pregunté cuando los niños salieron de casa. No mucho, admitió en voz baja. Ricardo y yo tuvimos una fuerte discusión anoche. Por mi culpa, mamá. No, mi amor. Bueno, sí, pero no es tu culpa. Es que, bajó la voz aún más. Él insiste en que vendas la casa. Yo le dije que es tu decisión, no la nuestra, y se enojó muchísimo. Dice que soy una malagradecida, que solo pienso en mí, que arruiné su plan. Se me partió el corazón en dos. Mi hija, yo no quiero causar problemas en tu matrimonio. Por favor, no te pelees por mí. No estás causando nada, mamá. El problema es él. Ya no lo reconozco. No sé qué le pasó, o tal vez siempre fue así, y yo estaba ciega. Me dijo con los ojos quebrados. La abracé fuerte. Todo va a estar bien, mi vida, te lo prometo, le dije, sin estar segura de poder cumplir esa promesa. Isabel se fue a hacer unos mandados, y Ricardo aprovechó el momento para acercarse a mí. Yo estaba en la sala, doblando ropa limpia. Mamá L, necesitamos hablar, y tiene que ser ahora, me dijo. El tono de su voz era diferente, más duro, menos falso, sin su máscara. Dime, le dije, manteniendo la calma. Se sentó frente a mí, me miró directo a los ojos, sin parpadear. Usted sabe que yo solo quiero lo mejor para esta familia, ¿verdad? Para Isabel y mis hijos.
Eso dices, le respondí con sarcasmo. No es lo que digo, es la verdad absoluta. Y parte de querer lo mejor es tomar decisiones difíciles, decisiones que a veces no son populares, pero son necesarias para el bienestar de todos. ¿A dónde quieres llegar con este sermón, Ricardo? Le pregunté, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Quiero llegar a que usted necesita vender esta casa inmediatamente. Mamá L. No es una simple sugerencia, es algo que tiene que pasar. Dejé la ropa que estaba doblando. Me levanté y lo miré con todo el odio que sentía. ¿Me estás amenazando directamente, Ricardo? No la estoy amenazando, le estoy diciendo la realidad económica. Esta casa es muy cara de mantener. El predial, los servicios, las reparaciones, y usted ya no puede con eso sola. Yo pago mi predial con mi pensión. Yo pago mi parte de los servicios. La casa es mía, le refuté. Su pensión no alcanza, mamá L. Isabel y yo hemos estado cubriendo gastos que usted no ve y ya no podemos más. Necesitamos ese dinero para salir de un problema. Ahí estaba, la verdad financiera, finalmente saliendo de su boca. Necesitaban mi dinero, mi patrimonio. Si necesitan dinero, Ricardo, consigan un mejor trabajo, uno más honesto. No anden planeando fraudes, le dije, cruzando la línea. Vi cómo su cara se ponía roja de furia, como sus manos se cerraban en puños de rabia. Cuidado con lo que dice, vieja, me dijo en voz baja y amenazante. ¿O qué vas a hacerme? ¿Vas a pegarme? Le provoqué, ya sin miedo. Ricardo se levantó bruscamente, su silla cayó al suelo. Usted no entiende la situación desesperada en la que estamos metidos. Tengo deudas, muchas deudas, y necesito ese dinero. Necesito esta casa para salir de ellas. Por fin lo había dicho, por fin se había quitado la máscara de yerno bueno. Esta casa es mía, no tuya. Es mi herencia, le dije con firmeza. Por ahora, dijo con una sonrisa fría y venenosa. Pero las cosas pueden cambiar. Las cosas cambian todo el tiempo, especialmente para las personas mayores. Son tan frágiles, tan propensas a accidentes domésticos y caídas, ¿no cree? Se me heló la sangre. Ahí estaba la amenaza directa a mi vida. Aléjate de mí, Ricardo, le exigí. ¿O qué? Mamá le va a llamar a la policía y decirles que su yerno está preocupado por su bienestar. ¿Qué quiere que viva en un lugar más seguro y sin escaleras? Se burló. Sé lo que estás haciendo, Ricardo. Sé lo que estás planeando contra mí, le dije, cometiendo el error de mi vida. Ricardo se quedó quieto, como una estatua. ¿Qué dice? ¿De qué me está hablando? Maldición, me había delatado, pero ya no había vuelta atrás. Sé que tienes un notario corrupto coludido. Sé que planeas falsificar mis documentos y mi firma. Sé todo, Ricardo, todo lo que has hecho. Vi cómo su cara pasaba de la sorpresa al terror y luego a la furia más intensa en cuestión de segundos. Se acercó a mí, amenazante. ¿Quién le dijo eso, vieja? ¿Quién? ¿Fue Isabel? Estuvo hurgando en mis cosas privadas. Isabel no sabe nada de esto, pero yo sí, y tengo pruebas de tu plan, le dije, mi voz temblando por primera vez. Ricardo se quedó en silencio, procesando la información. Luego soltó una risa amarga y nerviosa. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas puede tener una vieja que ni siquiera sabe usar un teléfono celular moderno? Las suficientes para meterte en serios problemas. No tienes que creerme, pero te advierto, Ricardo, si intentas algo, si me pasa algo, todo va a salir a la luz, todo tu plan. Piensa bien lo que vas a hacer. Nos quedamos ahí mirándonos fijamente. Dos enemigos finalmente sin máscaras, en mi propia sala. Cometí un error, mamá L, dijo en voz baja, con un odio palpable. Un error muy grande al meterse conmigo, con mis negocios. Se dio la vuelta y salió de la casa, azotando la puerta principal con una violencia que retumbó en mis oídos. Me quedé ahí temblando. ¿Qué había hecho? Acababa de mostrarle mis cartas. Ahora él sabía que yo sabía, y eso me hacía aún más peligrosa para él. Me había convertido en un obstáculo que debía ser eliminado. Y eso era un peligro mortal. Corrí a mi cuarto y marqué inmediatamente al licenciado Solís. Contestó al tercer timbrazo. Doña Elena, ¿qué pasa? Licenciado, cometí un error terrible, le dije con la voz quebrada. Le conté todo, la discusión, las amenazas, como le había dicho que tenía pruebas en su contra. Hubo un silencio largo y preocupante al otro lado de la línea. Doña Elena, esto cambia todo el juego, me dijo con seriedad. Si él sabe que usted sabe la verdad, puede hacer dos cosas extremas, abandonar el plan por miedo, lo que me temo, acelerarlo con violencia. ¿Qué hago, licenciado? Estoy aterrada. Necesito que salga de esa casa ahora mismo. Hoy mismo, no espere más. Váyase con su vecina Clara. Váyase a un hotel, pero no se quede ahí ni un minuto más. ¿Y mis cosas, mis documentos? Las cosas se reponen, doña Elena. Su vida no. Empaque lo mínimo y salga inmediatamente. Yo voy a hablar con un contacto en la policía local. Vamos a pedir una orden de protección inmediata. Pero, doña Elena, escúchame bien, Ricardo acaba de amenazarla directamente. Dijo que las personas mayores son propensas a accidentes. Eso es una amenaza de muerte ante la ley. No puedo protegerlas y no colabora conmigo. Salga de esa casa ya. Colgó.
Me quedé ahí sentada con el teléfono en la mano, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. Escuché el coche de Isabel llegando. Ella entró con las bolsas del mandado, tratando de aparentar normalidad. «Mamá, ¿me ayudas a guardar la compra?», me preguntó, deteniéndose al verme. «¿Qué pasó? Estás pálida», me dijo. «Mi hija, necesito decirte algo muy importante y urgente». Y por fin, le conté toda la verdad sin reservas. Los mensajes en el teléfono de Ricardo, el plan para robar la casa, las amenazas, el licenciado Solís, la advertencia de fuga. Todo. Isabel se dejó caer en una silla, con la cara blanca como el papel. «No puede ser verdad lo que dices». «Es verdad, mi hija, y tengo pruebas de todo». «¿Por qué no me dijiste antes, mamá?». «Porque no sabía si estabas involucrada en su plan. Porque tenía miedo de que le avisaras, mi vida». Isabel empezó a llorar inconsolablemente. «Es mi esposo, mamá. Es el padre de mis hijos. ¿Cómo pudo hacernos esto a todos?». La abracé mientras lloraba. Mi pobre hija, mi pobre niña, que creía haber encontrado al amor de su vida, y resultó ser una serpiente venenosa. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?». «Estoy perdida», me preguntó. «Tú te vas a quedar aquí con tus hijos. Por ahora. Yo me voy a ir unos días, hasta que esto se resuelva legalmente. Es por mi seguridad». Empaqué una maleta pequeña, mientras Isabel me ayudaba, todavía llorando, ropa, documentos, medicinas, lo básico para sobrevivir. Cuando terminé, llamé a Clara, mi vecina. «Clara, ¿puedo quedarme contigo unos días?». «Es urgente», le dije. «Por supuesto, doña Elena». «¿Qué pasó?». «Ven, te cuento cuando llegues», me respondió. Tomé mi maleta y salí de mi casa, sin saber cuándo volvería a cruzar el umbral. Clara me recibió con los brazos abiertos y sin hacer preguntas, hasta que estuve sentada en su sala, con una taza de té caliente entre mis manos temblorosas. Le conté todo de nuevo, desde el principio hasta el final. Ella escuchaba moviendo la cabeza, incrédula. «Ese desgraciado es un animal», dijo cuando terminé. «¿Y Daniela se quedó en la casa con los niños?». «Sí». No podía sacarlos de ahí sin levantar más sospechas en el vecindario. Pero está enterada de todo ahora. Sabe la verdad. ¿Y el licenciado Solís, qué dice el abogado? Que va a pedir una orden de protección, que Ricardo me amenazó directamente y eso es suficiente para que la policía actúe de inmediato». Clara se levantó y cerró todas las cortinas de su casa, protegiéndome de las miradas. «Usted se queda aquí, doña Elena, el tiempo que necesite. Y ese maldito no va a saber dónde está. No la encontrará». Esa noche casi no dormí. Cada ruido que escuchaba me despertaba, cada coche que pasaba por la calle me hacía saltar de la cama. Estaba en casa de Clara, a solo 2 casas de distancia de la mía. Pero me sentía como si estuviera en otro planeta, en un búnker de guerra. El domingo por la mañana, Isabel me llamó, llorando desconsoladamente. «Mamá, Ricardo está como loco. Pregunta por ti a gritos. Dice que dónde estás escondida. ¿Qué le dijiste, mi vida? Que fuiste a Cholula con la prima Clara. Que te ibas a quedar unos días por un problema familiar inventado». Le mentí por primera vez. «Bien, eso está bien. Sigue así», le dije con alivio. «Mamá, tengo miedo». Anoche lo escuché hablar por teléfono. Estaba furioso. Decía algo sobre que ya no puede esperar más, que tiene que acelerar todo su plan ilegal. Se me heló la sangre en ese instante. El licenciado Solís tenía razón. Ricardo iba a acelerar su plan y actuar antes de que la ley lo detuviera. «Mi hija, escúchame bien, no le digas dónde estoy a nadie. ¿Me entendiste? Es vital. Te lo prometo, mamá». «¿Y tú estás bien? ¿Te ha hecho algo?». «No, pero me mira raro, mamá, como si yo también fuera su enemiga a partir de ahora. Ahora ten mucho cuidado. Y cualquier cosa extraña o violenta, agarras a los niños y sales corriendo de esa casa. Me llamas y vienes con Clara». Colgamos. El lunes por la mañana, el licenciado Solís me llamó con noticias. «Doña Elena, tengo noticias importantes. Logré que un juez emitiera una orden de protección temporal en su contra. Ricardo tiene prohibido acercarse a usted en un radio de 100 metros. ¿Cómo va a saber el que tiene esa orden de restricción? La policía irá a notificársela hoy en la tarde. Y también tengo otra noticia muy importante. Hablé con un contacto en el Ministerio Público. Con las pruebas que tenemos, podemos presentar una denuncia formal por intento de fraude patrimonial y amenazas de muerte. ¿Y eso qué significa legalmente, licenciado? Significa que si procedemos, Ricardo podría enfrentar cargos penales muy graves, podría ir a la cárcel por muchos años». La palabra cárcel resonó en mi cabeza. El padre de mis nietos, el esposo de mi hija, en la cárcel. «Doña Elena, ¿está ahí? Necesito su respuesta». «Sí, licenciado. Estoy pensando». «Es difícil», le dije con honestidad. «Entiendo que es difícil, pero necesito que entienda algo crucial. Este hombre la amenazó de muerte, planeaba robarle su patrimonio de vida. Usted tiene que protegerse a sí misma, no a él». «Lo sé». «Sí, hagamos la denuncia formal. Proceda con todo». «Perfecto. Puede venir mañana a mi despacho, necesito que firme algunos documentos legales para iniciar el proceso». «Ahí estaré, licenciado.
Esa tarde, mientras Clara preparaba la comida, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Bueno, ¿quién habla? Señora Esperanza, habla el oficial Méndez de la Policía Municipal. Estamos en su domicilio para notificar a su yerno Ricardo Torres sobre una orden de protección. ¿Puede confirmar su identidad? Sí, soy yo, Elena Navarro. Perfecto. Le informo que acabamos de entregarle la notificación. Él tiene prohibido acercarse a usted en un radio de 100 metros. Si lo hace, puede ser arrestado inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. Gracias, oficial. Colgué. Ya estaba hecho. Ricardo ahora sabía que yo había movido las piezas, que no estaba sola, que tenía respaldo legal. 5 minutos después, Isabel me llamó, llorando histéricamente. Mamá, vinieron los policías, le dieron unos papeles a Ricardo. Él está furioso, está destrozando la casa. Rompió un plato, pateó una silla. Los niños están asustados. Cálmate, mi hija. Respira. ¿Qué dice él? Dice que esto es tu culpa, que lo traicionaste, que te vas a arrepentir de por vida. Daniela, sal de esa casa, agarra a los niños y sal corriendo. Váyanse ya. No puedo, mamá. No tengo a dónde ir en este momento. Me va a detener. Ven para acá con Clara. Hay espacio suficiente. Ricardo no te va a dejar hacer eso. ¿Cómo que no te va a dejar? Tú no eres su prisionera, Isabel. Isabel se quedó callada, demasiado callada. Mi hija, ¿te está reteniendo a la fuerza? No es eso, mamá. Es que si me voy, va a pensar que estoy de tu lado. ¿Estás de mi lado o no estás? Sí, mamá, pero es complicado. Es mi esposo, por Dios. Es un criminal, Isabel. Un hombre que me amenazó de muerte, que planeaba robarme todo. ¿Eso no te importa en absoluto? Sí me importa, pero no sé qué hacer. Tengo 2 hijos pequeños con él, una vida construida a su lado. Sentí algo rompiéndose dentro de mí. Mi propia hija dudando. Mi propia hija atrapada entre su lealtad hacia mí y su miedo a destruir su familia por un criminal. Está bien, dije con la voz quebrada. Tú decide qué es lo que quieres hacer, pero yo voy a seguir adelante con la denuncia, con o sin tu apoyo. Es mi vida la que está en juego. Mamá, no digas eso, por favor. Es la verdad, y tú vas a tener que elegir de qué lado de la justicia estás. Colgué antes de ponerme a llorar. Clara me abrazó. Dale tiempo, doña Elena. Está confundida, pero va a entender que su madre es lo más importante. Y si no entiende, y si elige él sobre ti, entonces usted sigue adelante, de todas formas, porque esto no es solo de ustedes dos. Es sobre su vida, su seguridad, su patrimonio. Siga adelante. Esa noche, alrededor de las 10, escuché ruidos afuera. Clara y yo nos asomamos por la ventana con miedo. Era Ricardo, parado en la banqueta, mirando fijamente hacia la casa de Clara. ¿Cree que sabe que está aquí? Susurró Clara. No lo sé, pero está cerca. Ricardo caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, mirando, buscando una señal. Después de unos minutos que parecieron eternos, se metió a su coche y se fue. Tengo que llamar a la policía ahora mismo, dije, con una nueva determinación. ¿Para qué? Ya se fue de la zona, me dijo Clara, pero estuvo aquí. Violó la orden de protección que el juez le impuso. Tiene que ser arrestado. Llamé al número que me había dado el oficial Méndez. Le expliqué lo que había pasado, con detalles. Entendido, señora. Vamos a hacer una patrulla constante por la zona y voy a levantar un reporte inmediato de la violación a la orden. Si vuelve a acercarse, llámenos inmediatamente, no dude en hacerlo. Esa noche, Clara y yo nos turnamos para vigilar. Ella dormía mientras yo vigilaba, y luego yo dormía mientras ella vigilaba, como soldados en una guerra personal. Porque eso era, una guerra por mi vida y mi hogar. El martes por la mañana, fui al despacho del licenciado Solís. Firmé la denuncia formal, fraude patrimonial intentado, amenazas de muerte, violación de orden de protección. Con esto, el Ministerio Público va a citar a Ricardo de forma oficial. Va a tener que presentarse a declarar y dependiendo de cómo vayan las cosas, pueden girar una orden de aprehensión en su contra. ¿Cuánto tiempo tarda eso, licenciado? Días, tal vez semanas. El sistema es lento y burocrático. Y mientras tanto, usted se mantiene alejada de él y reza para que él no haga ninguna tontería violenta. Salí del despacho con más miedo que con el que había entrado, porque conocía a Ricardo y sabía que un hombre acorralado es un hombre extremadamente peligroso. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Vivir escondida en casa de Clara, sin poder salir, sin poder regresar a mi hogar, me estaba volviendo loca. Pero el licenciado Solís insistía, era lo más seguro. Isabel me llamaba todos los días, siempre llorando, siempre confundida por las mentiras de su esposo. Ricardo la había convencido de que yo estaba exagerando, de que él nunca me haría daño, de que todo era un malentendido de viejita. Mi hija estaba atrapada en medio de una guerra que no sabía cómo pelear. El jueves por la tarde, una semana después de haber huido de mi casa, el licenciado Solís me llamó con noticias cruciales. Doña Elena, el Ministerio Público citó a Ricardo para mañana viernes a las 10 de la mañana. Tiene que presentarse a declarar, sí o sí.
Y hay algo más importante. ¿Qué encontró, licenciado? Mi contacto en el Ministerio Público me dijo que, mientras revisaban el caso, descubrieron algo muy interesante. Ricardo tiene antecedentes penales. Se me cortó la respiración. ¿Qué clase de antecedentes, licenciado? Hace 7 años, en Monterrey, una mujer lo denunció por fraude. Era su suegra, doña Elena. La misma situación idéntica. Vivía con él y su esposa, y él intentó quedarse con su propiedad falsificando documentos. Es un patrón de conducta criminal. El caso se cerró porque la señora retiró la denuncia por miedo. Pero el expediente sigue ahí, está vivo. El mundo se detuvo para mí. ¿Isabel sabe eso de él? Lo dudo. Pasó antes de que se casaran, o tal vez justo cuando empezaban. Dios mío, doña Elena. Entonces, esto no es la primera vez que lo hace. Es un modus operandi para robar el patrimonio de las ancianas. Exactamente. Y eso nos da más fuerza en el caso. Demuestra un patrón de conducta criminal, es la prueba de su maldad. Colgué con las manos temblando de rabia. Ricardo era un depredador que buscaba mujeres con propiedades, se casaba con sus hijas y luego las despojaba de todo su patrimonio. ¿Cuántas más habría robado? ¿Cuántas viejitas habían perdido sus casas y sus ahorros por culpa de él? Esa noche no pude dormir de nuevo. Me quedé pensando en esa mujer de Monterrey. ¿Qué le habría pasado? ¿Por qué retiró la denuncia? ¿La amenazaron? ¿La presionaron con violencia? El viernes amaneció gris y frío. Clara me preparó el desayuno, pero no pude comer. Tenía el estómago cerrado. A las 9 de la mañana, el licenciado Solís me llamó. Doña Elena, Ricardo no se presentó a su citatorio. No llegó a declarar. ¿Cómo que no se presentó, licenciado? No llegó. Y cuando el Ministerio Público trató de localizarlo a su casa, Isabel dijo que salió desde temprano y que no sabe dónde está, lo está encubriendo. El miedo me invadió. ¿Qué significa eso, licenciado? Significa que está huyendo o está planeando algo muy grande y violento. Voy a pedir que giren una orden de aprehensión por desacato a la autoridad de inmediato. Pero mientras tanto, doña Elena, necesito que tenga mucho cuidado, su vida está en riesgo. Licenciado, tengo mucho miedo. Lo sé, pero confía en mí. Todo va a salir bien. Colgamos. A las 11 de la mañana, Camila, mi nieta de 14 años, me llamó, llorando desconsoladamente. Abuela, no sé qué hacer. Mi mamá y mi papá están peleando muy feo en la sala. Mi papá dice que todo es tu culpa, que arruinaste a la familia. Mi mamá lo defiende con miedo, pero también llora. Y Mateo está escondido en su cuarto, aterrado. Cálmate, mi amor. ¿Tu papá está ahí ahora, en la sala? Sí, está en la sala gritando como loco. Dice que va a arreglar las cosas, que nadie lo va a humillar ni a robarle su plan. Camila, escúchame bien. Quiero que tomes a Mateo y se encierren en su cuarto con seguro en la puerta. ¿Me oyes? Cierra la puerta con llave. Sí, abuela, me dijo, sin aliento. Si tu papá intenta entrar o si pasa algo malo, llamas al 911 inmediatamente. ¿Entendiste la orden? Tengo miedo, abuela. Lo sé, mi amor, pero sé valiente. Todo va a estar bien, le dije, dándole valor. Colgué y llamé inmediatamente a Isabel. No contestó. Volví a llamar. Nada. Tercera llamada. Nada. Clara, algo malo está pasando, muy malo. Dije, levantándome de golpe. Tengo que ir a mi casa, ahora. Está loca, doña Elena. Ricardo está ahí. Es un criminal peligroso. No vaya. Mis nietos están ahí, mi hija está ahí. No puedo quedarme aquí sin hacer nada, dije con determinación. Clara agarró las llaves de su coche. Entonces voy con usted, pero llamamos a la policía primero para que estén alerta. Llamé al oficial Méndez, le expliqué la situación y mi miedo. Vamos para allá inmediatamente, señora. No entre a la casa hasta que lleguemos. ¿Me entendió? Entendido, oficial, le dije. Clara manejó las 2 cuadras que separaban su casa de la mía a toda velocidad. Cuando llegamos, vi el coche de Ricardo en la entrada principal. Las cortinas estaban cerradas. Todo parecía normal desde afuera, pero yo sentía en el aire que algo estaba terriblemente mal. Esperemos a la policía, doña Elena, dijo Clara, agarrándome del brazo con fuerza. Pero entonces, escuché un grito. El grito desgarrador de Isabel, mi hija. No pensé en el peligro. Solo corrí. Salí del coche y corrí hacia mi casa. Clara gritaba detrás de mí, pero yo no escuchaba nada. Solo escuchaba a mi hija pidiendo ayuda. Abrí la puerta con mi llave, entré corriendo, y lo que vi me heló la sangre en ese instante. Ricardo tenía a Isabel agarrada del brazo, sacudiéndola con violencia. En la mesa del comedor había muchos papeles de notario y una pluma lista. Firma, Isabel. Firma ahora. Le gritaba, fuera de sí. Firma, o te juro que... Suéltala, Ricardo. Grité con toda mi fuerza. Ricardo volteó. Cuando me vio, su cara se transformó en la de un monstruo. Ya no era el yerno educado, el supervisor de obra, el hombre de sonrisa falsa. Era un animal acorralado, violento y peligroso. Tú, dijo, soltando a Isabel y caminando hacia mí con la mirada de la muerte. Tú arruinaste todo, vieja, todo. Ricardo, aléjate de mi mamá.
dijo Isabel, interponiéndose entre nosotros como una leona. Quítate, Daniela. Esto es entre ella y yo. Ella es el problema. No voy a dejar que le hagas daño, Ricardo. Daño. Yo solo quería lo que es justo, Isabel. Yo mantuve esta casa por ustedes. Ya pagué las cuentas. Yo soy el dueño de esta casa. Mentiras, Ricardo. Dije con voz firme, sin miedo. Yo pago mi predial con mi dinero. Yo compré esta casa con mi Fernando. Es mía. Ricardo se rió. Una risa amarga, llena de veneno y fracaso. Tuya. Nada es tuyo, vieja. Ya estás acabada, eres una carga. Deberías estar muerta desde hace mucho tiempo. En ese instante, escuché sirenas afuera de la casa. La policía llegaba. Ricardo también las escuchó. Vi el pánico en sus ojos. Miró los papeles en la mesa. Miró a Isabel, me miró a mí. Estaba calculando, buscando desesperadamente una salida de escape. Esto no termina aquí, vieja, dijo en voz baja, con una promesa helada. Esto no termina, te lo juro. La puerta se abrió de golpe. Entraron 2 policías, con sus armas desenfundadas. Manos arriba, aléjese de las señoras. Ricardo levantó las manos lentamente, pero me miraba. Me miraba con un odio tan intenso que sentí que me quemaba el alma. Ricardo Torres, dijo el oficial Méndez, entrando detrás de los otros policías. Queda arrestado por violación de orden de protección, intento de coacción, fraude en grado de tentativa y desacato a la autoridad legal. Lo esposaron ahí mismo, en mi sala, en mi casa. Isabel lloraba, abrazada a mí. Los niños salieron de su cuarto, pálidos, asustados. Cuando se llevaban a Ricardo, él volteó una última vez, su mirada era de veneno puro. Esto no termina, repitió, gritando. Pero yo ya no tenía miedo, porque esta vez yo había ganado la guerra. Han pasado 3 meses desde ese día. 3 meses desde que vi a Ricardo siendo arrestado en mi propia sala. 3 meses que cambiaron todo mi universo. El proceso legal fue largo y agotador, un infierno burocrático. Ricardo intentó defenderse, contrató abogados caros, alegó que todo era un malentendido, que yo estaba senil, que había inventado todo por venganza. Pero las pruebas eran demasiadas y demasiado fuertes. Los mensajes recuperados del teléfono, las conversaciones con el notario corrupto, que también cayó y fue procesado. El antecedente en Monterrey, los testimonios de Don Beto, del licenciado Solís, de Clara, de mis propios nietos, que escucharon las amenazas de su padre. El notario también fue condenado. Resultó que tenía una recompleta de fraudes patrimoniales contra personas mayores. Ricardo era solo uno de sus clientes despreciables. Hace 2 semanas, el juez dictó sentencia final. Ricardo fue condenado a 8 años de prisión por intento de fraude patrimonial, amenazas, coacción y violación de orden de protección. 8 años. No es suficiente por todo el daño que causó, pero es algo. Es justicia divina. Isabel se divorció de él. Fue lo más difícil que ha tenido que hacer en su vida, pero lo hizo por ella, por sus hijos, por mí, por su dignidad. Los primeros días, lloraba día y noche, sintiéndose culpable, preguntándose cómo no vio las señales obvias. Yo le decía lo que era verdad, que Ricardo era un manipulador profesional, un mentiroso experto en la maldad, que ella no tuvo la culpa de nada. Que fue una víctima más. Mis nietos están en terapia psicológica. Camila, mi nieta de 14 años, me dijo hace unos días una frase que me conmovió. Abuela, pensé que mi familia se iba a destruir, pero creo que solo se salvó a tiempo de la maldad. Esas palabras me hicieron llorar de alegría porque tenía razón. A veces hay que destruir lo enfermo para salvar lo que todavía está sano en la vida. Hoy es domingo. Estoy sentada en la sala de mi casa. Mi casa, la que compré con mi Fernando hace 40 años, la que estuve a punto de perder por la maldad. Las escrituras siguen a mi nombre, protegidas ahora con un candado legal y digital que el licenciado Solís puso para que nadie pueda hacer trámites sin mi presencia física y mi huella digital. Isabel está en la cocina, preparando pozole rojo como le enseñé cuando era niña. Camila y Mateo están en el patio, jugando felices con el perro que adoptamos hace un mes, un callejero que ahora tiene hogar, igual que nosotros hemos recuperado el nuestro. Clara viene en camino con su famoso pay de queso. La casa está llena de vida otra vez, de risas, de paz y de amor. Pero no voy a mentir, las cicatrices emocionales están ahí. A veces me despierto en la madrugada con el corazón acelerado, pensando que escucho pasos frente a mi puerta. A veces veo a un hombre en la calle que se parece a Ricardo y el miedo me paraliza por un instante. A veces me pregunto si debía haber visto las señales antes, si pude haber evitado todo este infierno. El licenciado Solís me dice que eso es normal, que el trauma no desaparece de un día para otro, que sanar toma tiempo, y tiene razón.
pero cada día es un poco más fácil. Cada día me siento un poco más fuerte para seguir adelante. Aprendí muchas cosas en estos meses de guerra. Aprendí que la edad no te hace débil si no lo permites. Aprendí que tener miedo no significa ser cobarde, sino ser humana. Aprendí que pedir ayuda a un profesional no es señal de debilidad, sino de inteligencia y estrategia. Aprendí que la familia verdadera es la que te protege con lealtad, no la que te traiciona por dinero. Y aprendí algo más importante, que nunca es demasiado tarde para defender tu vida y tu dignidad. Mucha gente me pregunta si perdoné a Ricardo. La respuesta es no. No lo he perdonado y tal vez nunca lo haga, porque el perdón no es algo que se le debe a alguien solo porque sí. El perdón se gana con arrepentimiento sincero, y Ricardo nunca mostró arrepentimiento, ni hasta la última audiencia judicial. Siguió culpándome a mí, diciendo que yo le arruiné la vida con mi denuncia. Pero yo no necesito perdonarlo a él para estar en paz. Encontré mi paz en otra parte, en mi casa recuperada, en mi hija libre, en mis nietos seguros, en saber que hice lo correcto y que prevaleció la justicia.